con personas que no hablen español, personas que hablen dialecto, o que aparte del español, esa no sea su lengua materna y tengan otra. Puede que también en la comunidad donde vayan a hacer un diagnóstico pues no existan todas estas condiciones que vamos a ver, o la respuesta organizada en salud sea ah, muy arcaica. Entonces, la ventaja del diagnóstico que ustedes hacen es de que se realizaba en una colonia del municipio de Cuernavaca. Cuernavaca, a pesar de que tiene algunas zonas un poco alejadas, la mayoría está urbanizada y la mayoría tiene acceso a los servicios básicos. Pero bueno, entonces una vez que ustedes eligen una colonia, esto a veces, imagínense que trabajan para la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y les pide que hagan una intervención en salud. Primero necesitan saber cómo está la situación en salud y para hacer la situación en salud o conocerla necesitan hacer un diagnóstico de salud. Pero que les digan, bueno, esto me lo vas a hacer en la población afromexicana que vive entre los límites de Guerrero y Oaxaca. De primera lo tienes que googlear, saber dónde está, geolocalizarlo, pero en una primera visita tienes que entender varios aspectos de lo que vas a estar trabajando. Ahora, esto les puede llegar a pasar a ustedes en el servicio social. Hay una modalidad en la que se realiza en un centro de salud, que son la mayoría de las plazas que da su universidad. Y les piden un diagnóstico de salud de la comunidad si es que no lo hay. Un diagnóstico de salud de la primaria. Entonces, el propósito del diagnóstico de salud es conocer la situación de salud y cuáles pueden ser los elementos determinantes para que predominen ciertos problemas de salud de esa comunidad. Puede ser que el principal problema que hayan identificado sea, por ejemplo, muerte materna, ¿no? Entonces tienen que investigar por qué condicionantes hay que están propiciando que la incidencia sea mayor en esa zona que es de interés. Y para eso se necesita hacer un diagnóstico de salud. Bueno, entonces, como les había comentado, este diagnóstico de salud ustedes lo realizarán de un municipio con fuentes secundarias. Fuentes primarias es todo aquello a lo que tú tienes acceso y tú haces de primera mano. Y una fuente secundaria es aquello que ya está escrito y tú vas y lo consultas. Como revistas, periódicos, datos de INEGI, datos de la Secretaría de Salud, datos publicados por el ayuntamiento del municipio que ustedes están viendo. Obviamente, para un diagnóstico tienen que consultar tanto las fuentes secundarias, pero también generar fuentes primarias. Después vamos a ver cómo se obtiene información en las fuentes primarias y qué mecanismos podemos abordar para poder obtener esta información. Bueno, una vez que ustedes ya eligen como el lugar en donde van a hacer su diagnóstico, tienen que ir a visitarlo. Ahora, como esto es dentro de Cuernavaca, tienen que ver, en aspectos generales ya estamos en la segunda diapositiva. El tiempo de traslado desde la FAC a la comunidad que van a intervenir. ¿Qué condiciones de camino hay? Dentro del croquis de la comunidad delimitan. O sea, a veces es muy ambicioso decir, sí, vamos a hacer una colonia, no sé, todo Flores Magón. Puede ser muy ambicioso, ¿no? O todo Lomas de Cortés. Este, puede ser muy ambicioso, puesto que, tenemos poco tiempo a veces para recorrer la comunidad y la otra, puede que la mayoría de esa colonia, la mitad sean terrenos de cultivo, por ejemplo. Entonces lo que tienen que conocer primero es, la ventaja ahorita que tenemos es que ya todo lo podemos georreferenciar y podemos ubicar. Y más o menos con un mapa de las aplicaciones que hay para georreferenciar, por ejemplo, como Maps o Google Maps, podemos ver en dónde está la comunidad y empezarla a delimitar. Entonces generamos un croquis. Desde su facultad hasta el traslado tienen que ver las condiciones del camino. ¿Qué tal si, no sé, que nos hubiera tocado después del temblor y que hubiera el puente que comunica que se hubiera caído, ¿no? Entonces va a ser una zona de difícil acceso y pues no sería viable, ¿no? Tendríamos que cambiar.
Ahora, clima, condiciones de las que el clima, porque Cuernavaca tiene diferentes tipos de climas, es como una bajadota. En la zona norte es muy templado, incluso en alguna temporada es frío, pero conforme vas descendiendo al centro y más hacia el sur, se vuelve un clima más cálido. También sería bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Las condiciones de las calles, si son accesibles, si tiene buena accesibilidad de caminos, el alumbrado público y otros. A todas las condiciones desde que salen de su universidad hasta llegar a la colonia intervenida. Tercera diapositiva, viviendas. De las viviendas nos podemos dar una idea del nivel socioeconómico que tiene la comunidad. Desde el material de construcción, del tipo de suelo, el drenaje, si tienen agua potable, luz eléctrica y también, pues, más o menos darnos una idea de cada cuándo es el suministro de agua. Por ejemplo, hay comunidades en donde el suministro de agua no es constante, principalmente en áreas un poco no tan urbanizadas y tienden a acumular recipientes de agua que son a cielo abierto. Y estos recipientes de agua a cielo abierto son un excelente criadero para mosquitos. Y si hay población vectorial ahí de Aedes aegypti o de Salmopictus, pues puede ser una zona que que una por clima, por el vector, pues es propicio para que pueda haber enfermedades transmitidas por vector. Aedes aegypti y Aedes albopictus son vectores que transmiten unas enfermedades que están dentro del grupo de las arbovirosis. Arbovirosis son enfermedades transmitidas por artrópodos. Y en este caso, Aedes aegypti o Aedes albopictus pueden transmitir dengue, chikungunya y zika. Ahora, por ejemplo, que no tuvieran una red de drenaje y que no tuvieran un buen manejo de las excretas, pues ahí te das otra idea de qué enfermedades también pueden estar prevaleciendo en esta comunidad. En áreas urbanizadas es difícil que no haya una red de drenaje, pero como les comenté en un principio, no siempre los diagnósticos se realizan en zonas urbanizadas. Los pueden mandar a zonas muy alejadas, inclusive sin un tipo de estos servicios que no tengan agua potable y que tengan que estar consumiendo agua de un canal o de un río, ¿no? Y que, por ejemplo, que este río puede estar contaminado. Ha habido varios proyectos así, que vemos una alta incidencia de cierta zona de, por ejemplo, de defectos de tubo neural. ¿Saben lo que son defectos de tubo neural? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Saben lo que son defectos de tubo neural? A ver, ya saben entonces por qué no preguntan. Bueno, ya olvido. Solamente les voy a dar todo lo de la presentación y ya no voy a ahondar más porque no sé con quién estoy hablando. De lo que decían de la marcha, no, la marcha son 8 de marzo o 9 de marzo porque, pónganme en contexto, no hay problema, nada más díganme por qué la marcha es 9 de marzo. Pues las marchas son el 8 de marzo, doctor, pero, por ejemplo, asuntos como el paro nacional y otras protestas pacíficas se llevan a cabo el 9, justo para no contradecir las protestas del 8. Son 2 días separados. Ah, ok, perfecto. Y Ajá. respecto a los defectos del tubo neural, realmente no sabría cómo definirlos, pero pues son malformaciones que se dan en el estadio embrionario, justamente en las estructuras predecesoras a lo que va a ser pues técnicamente cerebro, médula, etcétera. Perfecto, bien googleado. Sí puede ser mielomeningocele, anencefalia, microcefalia, eh, todos los defectos del sistema nervioso central que pueden incluir el cerebro, todo lo que son las estructuras encefálicas o médula ósea. ¿Sale? Entonces a veces hemos visto una incidencia de estos casos los que referenciamos y nos hemos dado cuenta de que aquí en Morelos hay dos zonas en donde predominan más estos casos.
Y, por ejemplo, en una de ellas se analizó el agua y se detectaron niveles elevados de metales pesados. Entonces, y si esa agua la utilizan como consumo, después utilizamos biomarcadores. Y encontramos que niños de esa comunidad tenían niveles 4 y hasta más de 5 veces lo normal de plomo en sangre. Entonces, bueno, ya una vez que más o menos identificas el problema, tienes que ir a ver las condiciones y qué está pasando ahí. Eso respecto a las viviendas. Después, aspectos socioeconómicos, la diapositiva 4. O sea, la gente de ahí de qué vive, si hay, qué tipo de locales comerciales hay, si es una zona industrial, si hay talleres, mercados, tienen discos ambulantes, qué tal si se dedican más a la agricultura, ¿no? Por ejemplo, entre la industria y la agricultura podemos encontrar también diferentes cosas. ¿Qué tal si por industria hay una mayor incidencia de asma en niños, ¿no? Porque es una zona contaminada y las ppm en esa zona pueden estar más elevadas de lo normal por la misma zona industrial. Si es una zona que se dedica más a la agricultura, podemos tener una incidencia mayor de intoxicación, por ejemplo, por organofosforados, ¿no? Entonces, desde aquí vas viendo qué problemas de salud puede haber en esa comunidad. Aspectos sociodemográficos. Puede ser, por ejemplo, otro problema de salud. Las zonas de conflicto, por ejemplo, no así como Rusia y Ucrania, no, zonas de conflicto aquí en México en donde hay trasiego de drogas, ¿no? ¿Qué tal si la principal causa de muerte entre adolescentes pues son los asesinatos, ¿no? Y no alguna enfermedad. Entonces también con eso te puedes ir dando una idea de qué está pasando en la comunidad. Aspectos sociodemográficos. ¿Qué etapa de la vida prevalece más? Niños, adolescentes, adultos mayores, hombres o mujeres o personas con capacidades diferentes. Hay igual comunidades que son muy arraigadas y se casan entre ellos y obviamente para que los humanos, como cualquier animalito, entre más nos mezclemos es mejor para evitar problemas genéticos. Entonces, si en una comunidad siempre se casan entre personas de esa misma comunidad, puede que ya tengan algún factor genético que los esté predisponiendo hacia ciertas enfermedades y que estas enfermedades tengan una mayor incidencia, pero que sea de un predominio genético. Es cierto que las enfermedades, aunque tengan un predominio genético, muchas de ellas necesitan del ambiente, pero pues, los factores que no puedes modificar son los factores genéticos. Los que sí puedes modificar serían los factores del ambiente. Entonces ahí tus estrategias serían a modificar estos hábitos que pueden ser predisponentes, aparte de la carga genética que tienes para desarrollar ciertas enfermedades, que pueden ser predisponentes para que la presentes o no. Por ejemplo, enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Ok, siguiente, transporte público y privado. ¿Qué tipo de transporte prevalece? O sea, no todas las zonas son urbanizadas. Hay algunas que no tienen ningún tipo de transporte. Por ejemplo, en zonas de sierra que se mueven en cuatrimotos nada más. Y que incluso el transporte, por ejemplo, de la montaña en donde estás, para bajarte tienes que bajar en cuatrimoto o en animales de carga. Entonces, no todo es de fácil acceso, no en todos lados hay Uber Black. Entonces, aparte de saber qué tipo de transporte prevalece, necesitas saber cuál es el estado de estos vehículos y si tienen acceso o no. Principales lugares públicos de reunión, que hay canchas deportivas, plazas, parques, otros. Se supone que en tercer semestre ustedes hacen como una intervención en salud, en donde hacen como una feria de la salud. Parte de esa materia, si vemos que los principales motivos de atención o los principales problemas de salud de la comunidad son parecidos a los que ustedes participaron en esta intervención que ustedes hacían en tercero, de ahí agarramos material y hacemos nosotros nuestra propia intervención. ¿Para qué nos sirven estos puntos de reunión? Porque son lugares en donde nosotros podemos estar trabajando sin que haya mayor problema. Centros educativos. Hay que ver qué nivel educativo hay instalaciones. Hay lugares en donde solamente hay primaria, incluso ni jardín de niños, solamente hay primaria y hay 3 saloncitos, primero y segundo, el otro salón es tercero y cuarto y el último salón es quinto y sexto. Incluso que ninguna escuela pueda haber. Obviamente, entre más urbanizado esté, mayores centros educativos va a haber y de diferentes niveles.
puede haber kinder, primaria, secundaria, de las secundarias si son telesecundarias o son secundarias normales, preparatorias y bachilleres, hay escuelas técnicas, ¿no? Por ejemplo, si es una zona agrícola y hay preparatorias, puede que los programas de bachillerato estén orientados hacia la producción agrícola, producción de animales o producción agrícola. ¿Vale? Religión. Es un punto muy importante en algunas ocasiones para poder intervenir en la comunidad. Hay poblaciones que pueden estar muy arraigadas hacia la religión y que, las mujeres no quieran participar y que necesitan la autorización del párroco, cura, predicador y aparte del esposo. ¿Sí? Entonces hay que ver qué religión prevalece, si hay iglesias, si hay congregaciones, recintos o templos. No puede que toda la comunidad sea de otra religión. La religión que más prevalece en México es el catolicismo, ¿no? Pero puede ser que sea que justo en esa zona prevalezca mayormente una religión que no es el catolicismo. O que sean comunidades que son de difícil acceso. Por ejemplo, los menonitas. Entonces, justo para eso tenemos que conocer qué religión hay, qué religión prevalece, qué templos hay y a qué religión están dedicados estos templos. Abajo, respuesta social organizada de salud. Esto es cómo la comunidad va a resolver un problema de salud cuando lo tiene. Ya vimos los niveles de salud. Puede ser que solamente cuenten con primer nivel de atención, que haya casas de salud, que hacen principalmente medicina preventiva, o que haya centros de salud, y que solamente haya turno en la mañana y tarde y noche se atiendan emergencias, y que justo este centro de salud esté a cargo de un médico pasante de servicio social de la facultad, ¿no? Pero puede ser que, por ejemplo, sea una zona más urbanizada que tenga un primero y segundo nivel. Entonces tenemos que ver qué hay, ¿no? Si hay centros de salud, si hay hospitales, aparte de toda la respuesta social organizada, ¿qué prevalece más? ¿El sector público o el sector privado? Un hospital obviamente puede ser de segundo y de tercer nivel, a menos que hiciéramos el diagnóstico. Bueno, no, aquí en Cuernavaca no hay hospitales de tercer nivel. Dentro de los centros de salud, o sea, dentro de las instituciones de primer nivel de atención, es importante permanecer un rato ahí y observar qué pasa, si dan fichas, si no dan fichas, qué tal si ni gente hay. O puede ser que ni médico haya, o que nada más esté el médico, pero no haya enfermera, o que no brinden todos los servicios que se tienen que brindar, ¿no? O que, por ejemplo, que el centro de salud esté totalmente sin insumos, también puede pasar. Justo eh, en estas unidades de primer nivel hay que permanecer un rato para ver cuál es la dinámica de atención. Si hay consultorios privados o consultorios públicos, si hay unidades especializadas, puede que haya una unidad de hemodiálisis. Es una unidad ya más especializada que se puede tomar como una subunidad de tercer nivel porque brinda atención de patologías ya muy específicas, ¿no? Sí, farmacias, laboratorios de análisis y de todo esto saber si es público o es privado. Y también la accesibilidad, o sea, si todas las personas pueden acceder a este servicio. Puede que sí haya un consultorio privado, pero que el médico cobre muy caro. Pero también puede ser que haya ahí una de estas farmacias que tienen el consultorio a un lado y que no les cobren la consulta y lo que les ponen, ¿no? Como orientación médica o algo así. Eso es una consulta médica, pero hay algunas de estas farmacias que no les cobran. Si hay servicios de medicina tradicional o servicios de prácticas alternativas. Por ejemplo, medicina tradicional puede que detectas una mayor incidencia de morbimortalidad materna. Y ya cuando acudes a la comunidad, pues te das cuenta de que todas las mujeres en edad reproductiva o las mujeres gestantes principalmente acuden con parteras, con las parteras de ahí de ese lugar. Y pues eso puedes identificarlo como punto rojo y que pues bueno, justo los casos de mortalidad materna que ha habido en esa comunidad han sido porque se han atendido con parteras, ¿no? Que tuvieron un manejo complicado del embarazo, acudieron ahí y ya no se pudo resolver y ya cuando se envió a una unidad de segundo nivel,
pues ya realmente no se pudo atender de forma oportuna esta emergencia obstétrica. Entonces, ha habido también proyectos que van orientados hacia esto y se ha detectado este problema y que lo que se hace la intervención es capacitar a las parteras, pues, porque si sabes que cambiar los hábitos y costumbres de la comunidad es más difícil, capacitas mejor a las parteras, incluso las certificas para la atención del parto, para que identifiquen datos o criterios de alarma y que se deriven a los pacientes de forma oportuna para una atención adecuada. Prácticas alternativas, si hay prácticas de homeopatía, acupuntura, temazcal, todo eso también es importante porque hay comunidades en las que primero prefieren ir a estos lados y ya después ir a consultorios médicos. Siguiente, riesgos para la salud. Se identifican ustedes no solamente, por ejemplo, bares, adicciones, tabaquismo. Esto no solamente pueden ser en lugares, por ejemplo, canchas deportivas y cosas así, no. Por ejemplo, en zonas pesqueras, donde dependiendo de lo que ellos pesquen, hay veces que se tiene que salir a pescar en las noches. Entonces, entre los pescadores hay un consumo elevado de sustancias psicoactivas para mantenerse despierto y poder trabajar de forma adecuada. Esto también puede ser un riesgo para la salud. Entonces, todo lo que sea riesgo para la salud lo pueden estar identificando. Puede ser incluso tareas vialidades, que siempre haya accidentes en X crucero. Eso también lo pueden estar identificando. Seguridad. ¿Qué tipo de autoridad hay? Si es una autoridad reconocida o no. Por ejemplo, puede ser que haya policía comunitaria, ¿no? Como en Ocotepec. Pero también puede ser que haya presencia ya de autoridades reconocidas, como policía municipal, estatal o federal. Incluso el ejército o la marina. De seguridad, siempre cuando eligen una comunidad, pues así, yo sé que no todo Morelos es seguro, pero hay de zonas inseguras a zonas muy inseguras. Entonces también ese es uno de los puntos que se tiene que analizar para encontrar un lugar adecuado en donde hacer este diagnóstico de salud. Aspectos culturales. Esto también es muy importante, conocer bien los aspectos culturales que tiene esta comunidad para no transgredir sus usos y costumbres y que todo este diagnóstico se lleve de forma amigable, siempre con el máximo respeto que se merecen todas las poblaciones que estudiamos. Líderes de la comunidad. Lo importante de aquí es identificar qué tipos de líderes hay, formales, informales e informantes clave. Los líderes formales son todos aquellos reconocidos por una autoridad, como el presidente municipal, el ayudante municipal, el comisario regional. Informales son aquellos que no están reconocidos como una autoridad, pero tienen influencia sobre la población. Por ejemplo, puede ser el doctor del centro de salud, el párroco de la iglesia, el director de la escuela, ¿saben? O alguien que vea, por ejemplo, el líder de los ejidatarios, el líder de los colonos, alguien que vea como un líder, que no está reconocido por la autoridad, entonces es un líder, pero informal. Informantes claves son los que te saben decir santo y seña de todo el lugar que estás estudiando, como por ejemplo el señor de la tiendita, la señora que tiene el grupo de las mujeres del centro de salud, la que da clases de Zumba. O sea, ¿por qué es importante conocerlos? Porque identificarlos primero y después platicar. Oye, vamos a estar, disculpe, hola, buenos días, disculpe, vamos a estar haciendo un diagnóstico de salud, somos alumnos de la Facultad de Medicina y vamos a estar trabajando aquí todos los miércoles. ¿Por qué es importante hacer esto? Para que ellos bajen la información sobre las personas de la población y no haya malos entendidos. Ha habido ocasiones en las que incluso han terminado hasta linchamientos, personas que van a trabajar por parte del gobierno, no se identifican de forma adecuada, andan dando vueltas en las colonias, así como está la inseguridad, eh, los confunden e incluso los han hasta retenido. Nunca ha pasado en la facultad, pero en otras áreas de la salud sí. Lo importante de identificar estos líderes es saber también en las áreas en las cuales ellos trabajan o influyen. ¿Quiénes son o sea, son influencers? Sí, pero sobre quiénes influyen. Eso es lo que se tiene que hacer en la primera visita. La próxima clase vamos a ver determinantes en salud. ¿Ya eligieron su municipio? No, aún no.
Ya lo dije que para esta vez ya me lo tenía que tener. Yo quería preguntar si hay algún problema si se repiten. Como si se repiten. No entiendo. Ah, perdón, sería dos equipos que elegían el mismo. Pero no, me parece que ya la mayoría ya eligió. No, es un equipo, es un municipio entre todos, no uno por equipo. Pero, sí, es uno por grupo, no uno por equipo. ¿Sí entendieron? Ahora sí, Sí, entiendo. doctor. Gracias. Perfecto, para la próxima clase ya me dicen que al principio de la próxima clase me van a decir qué municipio eligieron, ¿ok? Y vamos a ver determinantes en salud, ¿sale? Les divido los temas y ya empiezan a trabajar por equipos, ¿están de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto, nos vemos en la próxima clase. A la marcha, ¿quiénes fueron? O sea, no me van a decir, todos los que faltaron, porque no solamente son mujeres, también son hombres. Digo, si los hombres apoyan, que están, aparte de que están en todo su derecho, es muy padre que apoyen, no hay problema, ¿sale? Que el jefe de grupo me diga quiénes fueron. Sí, yo le mando la lista, doctor. Ok, y está padre que no sean tan radicales. Eso está bien. ¿Sale? Saludos y nos vemos en la próxima clase. Bye. Gracias. Gracias, doctor.